Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estamos, maestra? Muy bien, maestra, gracias a Dios aquí recorriendo la Biblia. Exacto. Contigo. Es un placer, maestra Olguita, estar aquí otra vez, una semana más. Gracias a todos los que se conectan y formamos esta comunidad digital. Es hermoso poder decirlo, que sí se puede hacer una pequeña comunidad digital basada en la palabra de Dios, ¿no? y en la lección divina. Y bueno, pues como bien dices, caminamos, ¿no? De la mano de la Biblia. Sí. Seguimos avanzando el Evangelio de Mateo, ¿no? Lo estamos recorriendo y ya ahora vamos a hacer lección divina con las lecturas del 24º domingo del tiempo ordinario. Correcto. Estamos caminando, Sí. ¿no? En esta ocasión nos toca el tiempo ordinario muy largo, ¿no? De corrido, Ujú. pero pues lo estamos recorriendo. Sí. Así que, ¿qué te parece que nos vamos al primer paso? Que es la es? lectura. Exacto. Y en esta ocasión toca Mateo 18, los versículos 21 al 35. Adelante, por favor. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Al comenzar le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor ordenó que para saldar la deuda lo vendieran con su mujer, sus hijos y todos sus bienes. Pero el servidor, arrojándose a sus pies, le suplicó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de aquel servidor, lo dejó ir y le perdonó lo que le debía. Cuando aquel servidor salió, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo tomó con fuerza y casi ahorcándolo le dijo: Págame lo que me debes. Su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus otros compañeros, al darse cuenta de lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a informar a su señor acerca de todo lo sucedido. Entonces el señor mandó llamar a aquel servidor y le dijo: Servidor malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y su señor, enfurecido, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada quien no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y bueno, como siempre podemos apoyarnos para esta meditación de la primera lectura, que en esta ocasión es Eclesiástico. Fíjense muy bien, del capítulo 27, versículo 30 al capítulo 28, versículo 9. Exactamente, ¿no? Está como un chistoso. Sí, es como un brinquito, pero la verdad es que es una pericopa completa, entonces Sí. Simplemente está dividida, ¿no? Pero es completito. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces el libro del Eclesiástico, ¿no? También es conocido como el libro del Siracide, ¿no? Entonces a lo mejor en el sentido de los misales
pues van a encontrar el otro nombre. Claro, ¿no? y es bueno que lo vayamos conociendo. Exactamente, ¿no? Entonces nada más, en ese sentido, Siracide es el autor, ¿no? Y entonces ya en la traducción que luego se hizo al griego, pues le pusieron el libro del Eclesiástico, ¿no? Bueno, y entonces dicho eso, si tú te fijas, me voy a atrever a leer el título que le ponen a esta pericopa en la Biblia de la Iglesia de América, ¿no? Que dice, perdona la ofensa de tu prójimo. Nosotros ahorita escuchamos en el texto del Evangelio, ¿no? Una parábola precisamente del perdón, ¿no? Exacto. Y entonces diríamos nosotros desde el Antiguo Testamento en la ley, ¿no? Y en los libros como el Eclesiástico, pues precisamente siempre se habla de perdonar, ¿no? Al enemigo y a los hermanos, ¿no? Y entonces, fíjate cómo dice el versículo 1, capítulo 28, versículo 1, dice, el vengativo recibirá el castigo del Señor, que tendrá en cuenta todos sus pecados. Entonces, creo yo que eso es precisamente como, para mí es lo que ilumina desde el Antiguo Testamento lo que nosotros ya leemos en el Evangelio, porque entonces estamos en una historia donde precisamente uno de los siervos no perdona la deuda habiéndosele perdonado la deuda, ¿no? Claro. Y entonces al final, si tú te fijas, ¿no? Dice esa parte, ¿no? Donde el Padre Celestial hará con ustedes si cada quien no perdona de corazón a su hermano, ¿no? Entonces, lo comentábamos hace rato, ¿no? Que era uno de los evangelios, uno de los textos así como muy fuertes, sí, ¿no? Y entonces, fíjate, quiero hacer un comentario para que nosotros veamos lo interesante de esto, ¿no? El texto comienza diciéndote, la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y entonces Jesús responde con él, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces una de las cosas que yo cuando yo era más niña, porque sigo siendo niña a veces, ¿no? Sí. Entonces, hace cuenta que siempre yo decía, ¿por qué 7, no? O sea, en buena onda, como que la pregunta para mí generaba como más trasfondo, haz de cuenta, claro, ¿no? Entonces, cuando me puse a estudiar esto de la Biblia, haz de cuenta que encontré entonces a un personaje en el Antiguo Testamento que se llama Lamec. Ok. Y entonces, haz de cuenta que él es de los descendientes de Caín. Entonces, haz de cuenta que en esa parte donde tú estás viendo, o sea, estás leyendo, lees la historia de Caín y Abel, ¿no? Lees que Caín le pide al Señor que lo proteja, ¿no? Porque todo el mundo lo va a querer matar por lo que hizo. Y entonces el Señor lo marca, ¿no? Y no lo, o sea, en ese sentido lo protege. Claro, lo manda fuera, pero lo marca. Lo marca así como diciendo, no lo pueden castigar, no lo toquen. Porque en ese sentido, haz de cuenta, la potestad de Dios es el castigo, no el hombre. Claro, claro. Dios es el que castiga, no el hombre. Exactamente, ¿no? Entonces lo que tú vas viendo, entonces haz de cuenta que empiezan una serie de textos que son puras genealogías, ¿no? Todos los descendientes de Caín, y no te cuentan la historia propiamente, sino que pura hijo de. Entonces uno de esos, en ese sentido, tataranietos de Caín es precisamente ese señor Lamec. Y entonces lo que tú vas viendo es que a partir de ese crimen de violencia, de la muerte de Abel, haz de cuenta, entonces en ese sentido la generación, o sea, los descendientes de Caín también caen en esa violencia. Y entonces Lamec lo que va a decir es que si alguno osa en ese sentido pegarle, hacerle daño, dice, él le va a regresar el mismo dolor 7 veces más, ¿no? Y hasta 70 veces más. La misma expresión. Y entonces lo que tú vas viendo es que se potencia en ese sentido, en ese caso, la violencia, ¿no? Claro. Entonces, por eso, haz de cuenta que entonces el asunto era perdonar hasta 70 veces 7. Claro. ¿no? Entonces, cuando Pedro le está preguntando eso, haz de cuenta, entonces da pie a que Jesús diga precisamente esta parábola, ¿no? Claro. Que se aplica en ese sentido, pues no nada más a las deudas, si tú te das cuenta, ¿no? Sino que a todo lo que el hermano pueda hacernos de daño, ¿no? Porque también creo yo que lo importante y trascendente aquí es que
nosotros debemos de pensar lo que Dios nos ha perdonado, Claro. la deuda que nosotros tenemos con Dios, honestamente, ¿no? Es inmensa a comparación de... Inmensa, y entonces cómo nos portamos luego como a este siervo, ¿no? Que le acaban de perdonar absolutamente todo, no deber nada. Claro. Yo siempre digo, para que sea como muy, muy para nosotros, imagínate que un día despertaras y no debes hipoteca, coche, tarjetas, nada. Borrón y cuenta nueva. Nueva. Entonces imagínate lo que puedes hacer desde ahí, ¿no? Todo. De hecho, sería como compararlo con una indulgencia plenaria. Exactamente, haz de cuenta, ¿no? Entonces, que él salga y a las primeras de cambio, con violencia, En la primerita, ¿no? Exija, y ni siquiera es comparativo, porque si tú te fijas en el versículo 24, te dice, debía este señor, este personaje, 10,000 talentos, es una cosa tremenda. terrible de dinero, y a él le deben solo 100 denarios. Nada que ver. En ese sentido no hay ni punto de comparación, ¿no? Entonces, con la violencia con la que exige el pago de su deuda, ¿no? Entonces, por eso entiende uno, pues el enojo del Señor, ¿no? Claro. O sea, del patrón, porque dice, yo te perdoné mucho más, muchísimo más, claro. Y tú no eres capaz de actuar con la misma misericordia, ¿no? Sí, claro. O a lo mejor no la misma, pero pues con algo de misericordia, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido creo yo, ¿no? Que también lo que Jesús enseña es precisamente a romper ese ciclo, ¿no? Que sí se puede. Que es, en ese sentido, la famosa ley del talión. Que es de talión, perdón. De ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces Jesús no lo rompe con ese ciclo, y lo bonito es que lo rompe pagando la deuda de nosotros. Claro, por supuesto. Y fíjate que a mí me asombra muchísimo, yo no sabía esto del Antiguo Testamento, Ajá. pero fíjate cuánta precisión en la palabra de Dios para decir que aunque sea una costumbre muy añeja, Ajá. o sea, y que tenga cierta justificación porque alguien te hizo algo tan grave que de generación en generación va pasando ese odio, ese rencor, porque eso pasa en todas las familias, sí. O sea, sí hay, ¿no? Sí. En la actualidad sigue pasando, ¿no? Entonces, Jesús al decir, y hasta 70 veces 7, haciendo referencia a aquello, te rompe el esquema porque te deja sin argumentos, ¿no? O sea, no hay cuestión tan grave que no se pueda perdonar, ¿no? Me refiero a nivel humano, claro, ¿no? O sea, claro que cuesta, por supuesto, no dice inmediatamente, no dice aquí, perdona inmediatamente, no, simplemente es interesante esta situación. Ahora, para poder perdonar, pues hay que disponerse, hay que tener disposición y estamos totalmente conscientes de que es un proceso, pero ojo, también el perdón es una gracia de Dios y hay que saber pedirla. O sea, Señor, ayúdame a perdonar de corazón, ¿no? Porque, fíjense, en el último versículo, en el 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada quien no perdona de corazón a su hermano. Yo puedo decir, ya te perdoné. Y la famosa frase, perdono pero no olvido. Sí. El que perdona de corazón olvida. Sí. O sea, ese es el verdadero perdón. Exactamente, ¿no? Entonces creo yo que sí es como muy, o sea, simbra en ese sentido. Interpela, maestra. La vida cristiana terriblemente, ¿no? Porque sí, creo yo que luego mi mamá dice que somos jicaritas. Sí, nos sentimos de todo. Porque nos sentimos de todo es como hacia nosotros y pues basta mirar en ese sentido la cruz, ¿no? Sí. Para entender lo que se ha perdonado y entonces pues desde ahí empezar a ver nosotros también. ¿Y a qué precio? Exactamente, ¿no? Entonces hay que ponernos ahí, creo yo. Claro. Y como dices tú, pues disponerse y sí, pues llevar el proceso, pero de la mano de Dios. Claro. Y decir, te perdono, no lo siento, pero te perdono. O sea, empezar por decirlo para que poco a poco la disposición al perdón abra el corazón y permita el perdón de corazón. Exactamente. Bueno, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Me parece muy bien, maestra. ¿Qué es? La oración. Sí, y entonces como cada ocasión tomamos el salmo, que de suyo es una oración,
Y el día de hoy toca el Salmo 102, que dice así: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Pues en este día agradezco al Señor que sea siempre compasivo y misericordioso conmigo. Le pido que me ayude a saber perdonar, que me enseñe a perdonar. Amén. Señor Jesús, gracias porque eres todo para mí. Gracias porque sé que estás conmigo a mi lado y porque me permites darme cuenta que aún me falta mucho para saber perdonar como tú me lo pides. Por eso hoy te pido, concédeme el don del perdón, abre mi corazón, permíteme tener esa disposición para perdonar a los demás de todo corazón. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, como siempre podemos tomar como referencia, como apoyo, la segunda lectura, que en esta ocasión seguimos en Romanos y pues vamos secuenciado, ¿verdad? Ajá. Ahora el capítulo 14, los versículos del 7 al 9. Bueno, a mí los últimos domingos que hemos estado leyendo todos estos perícopos de Romanos, Sí, ¿no? sí. Ha estado como muy bonito, ¿no? Te das Sí, cuenta sí. que estás como muy, o sea, Pablo está como inspiradazo Sí, claro. en el sentido de todo lo que ve él de lo que es la vida cristiana, ¿no? Y entonces yo me voy a quedar, ¿no? Sí, Precisamente hablando con el asunto del perdón y eso, Sí. ¿no? Con el versículo 9, porque dice, porque para eso Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de muertos y vivos, ¿no? Y entonces, desde ahí, haz de cuenta, lo que viene arribita es lo que dice, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿no? claro. Entonces creo que esa idea, ¿no? De saberte posesión de Dios, haz de cuenta, pertenencia de Dios, pues creo yo que es una motivación, gracias, esa es la palabra, una motivación, pues precisamente para comenzar a perdonar y aprender, y a querer aprender a perdonar. Pues es ¿no? que es lo mismo que vayas. Sí, pero disculpe usted. Y es exactamente lo mismo. Sí, coincido, ¿no? Ajá. O sea, es muy lindo poder saber que ya sea que vivamos o muramos, y se refiere a que vayamos por el buen camino o que nos caigamos, porque todos nos caemos en ese caminar, ¿no? Somos de Dios, no somos del Señor. ¿Y en el Evangelio, maestra? Pues fíjate que el versículo 32, haz de cuenta, ¿no? Es como, esa segunda para mí es como un versículo fuertísimo, ¿no? Dice, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Claro. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Es versículo 32 y 32, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Claro. Entonces es como también reflexionar eso, ¿no? O sea, todo lo que Dios me ha perdonado, nos ha perdonado, ¿no? Claro. Que uno no pueda regalar eso, pues está cañón. Sí, yo me quedo con el 35, que dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada quien no perdona
de corazón Ujú. a soledad, ¿no? Que es más o menos el complemento, porque me quiero llevar, ¿no? Y rumiar un poco más esto de si verdaderamente estoy perdonando de corazón o solo de dientes para afuera, ¿no? O por quedar bien, Sí. o por conveniencia, o etcétera, ¿no? Ujú. Entonces me quedo con esto, y la verdad es que esto nos tiene que llevar a una acción muy concreta. Y ya tienes tu acción maestra de Sí, esta maestra, semana. sí. A Sí. ver. Pues fíjate que en ese sentido, en el afán de realmente comenzar a perdonar todo, ¿no? Creo yo que un ejercicio para mí muy práctico, en buena onda, es el tráfico de Querétaro. Válgame. Me caigo yo muy fácilmente en el enojo, ¿no? Y creo yo que es por no entender que todos estamos igual, ¿no? Y no perdonarle a que el otro también lleva prisa. Claro, y ¿no? que ya se te metió. Y que ya se te metió y lo que sea. Entonces creo yo que voy a recordar esto cada que vaya yo al volante. Wow. Y de decir, ¿no? O sea, el hermano también tiene prisa. Pásale. Te perdono que te metiste. Te perdono, exactamente. ¿No? Te perdono que te metiste. Wow, qué padre, qué concreto. Si se fijan cómo podemos ser bien concretos en estas situaciones. Yo de manera particular me voy a dar el tiempo de revisar y analizar las situaciones más dolorosas, más complicadas que he tenido en mi vida, y voy a la luz de Cristo, ¿no? A discernir si verdaderamente he perdonado o sigue habiendo por ahí algo que duele. Y es muy fácil, ¿no? Porque cuando piensas en esas situaciones, lo puedes pensar y decir, bueno, pasó. O todavía te pellizcan el alma, ¿no? O sea, ya sea para el dolor o para el, me la pago. Entonces, sí, voy a hacer como un examen de, pues, como de conciencia de estas situaciones y poder decir, Señor, te pongo a tus pies esto que no he podido perdonar, ayúdame. Sí. Entonces, también es algo concreto, voy a hacer la lista y después la quemaré. Muy bien. Maestra, pues, qué evangelio tan fuerte. Ajá. Nos llevamos mucha tarea. Muchísimo, ¿no? Y ojalá que ustedes que están en casa puedan volver a leer, volver a meditar, volver a orar y sobre todo seguir contemplando, ¿no? Y hacer en el corazón ese huequito, ¿no? Para que esta palabra nos entre y se tatúe en este corazón, porque yo creo que es algo que debemos tener así bien sólido, la base de la vida católica, ¿no? Y cristiana, ¿no? El perdón a los hermanos, porque si queremos que nos perdonen, pues hasta en el Padre Nuestro lo dice, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que lo puedan hacer y que lleguemos el próximo domingo con este trabajo realizado para que nuestro corazón esté abierto a recibir la gracia del perdón. Maestra Olga, muchas gracias. A usted, maestra Silvia, aquí andamos. Aquí seguimos y bueno, pues ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta comunidad digital, gracias de corazón y los esperamos el próximo domingo. Que Dios los bendiga mucho.